Querida Zenaida Méndez, con su sección de los miércoles Visión 360. Buenos días, Zenaida Méndez, bienvenida. Saludos a todos los televidentes de este gran programa que todos los días se proyecta con más y más audiencia y unas conversaciones muy interesantes e importantes. Miren, como ustedes se han dado cuenta, en estos días los medios de comunicaciones se han llenado hablando del proyecto 2025. Este proyecto 2025 que anda por ahí desde hace años, déjame decirte, en el 2010, la Fundación Heritage, The Heritage Foundation, creó otra organización hermana que se llama Heritage Action, es decir, Acción Heritage, la cual se enfocó en crear y diseñar un modelo de gobierno, el cual es el que va a implementar los republicanos. Dígase, si gana Donald Trump en las elecciones en noviembre, esto es lo que se va a implementar. ¿Qué quiere decir este plan 2025? Es un plan activo políticamente, donde se va a desmantelar todo lo que tiene que ver con el gobierno federal de la manera que está funcionando ahora. Es decir, los empleados del gobierno federal ya no van a ser a través de un examen civil para poder ser parte del gobierno, que eso es lo que ha funcionado en los Estados Unidos, que no importa quién es el presidente o cuál es el partido, sigue la maquinaria del gobierno funcionando bien, porque son personas que no están ahí por el partido, sino por su capacidad de trabajo y porque entiende cómo funciona el sistema federal, ¿verdad que sí? La otra cosa que nos va a nosotros a perjudicar, pero de una manera muy mal, y que lo proponen en las 922 páginas de este proyecto, es que el presidente de los Estados Unidos, principalmente el candidato Donald Trump, que es lo que estamos hablando, porque esto salió ahora precisamente porque le quieren salvar el pellejo a Donald Trump, quien está acusado de tantos cargos criminales, ¿verdad que sí? Entonces esto es un problema serio. El señor Kevin Roberts, que es quien está encabezando el Heritage Foundation, y déjame decirte, esta fundación existe por muchos años. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en Washington en el 2002, 2003, 2004, que trabajé para el National Organization for Women en Washington, D.C., lo que hacía esta fundación, que es súper conservadora, era investigar y proponer más legislaciones y más modo de vida conservador, lo cual era un racismo político, anti-emigración, y ahora mismo lo que ellos proponen, entre muchas cosas, es quitarle derecho a los trabajadores, es decir, no se formen más sindicatos entre los trabajadores, asegurarse que las mujeres no tengan el derecho a decidir, y de una forma donde los no nacidos van a tener más derechos que los que nacen. Es decir, es una situación donde tenemos que ponerle mucha atención del impacto que va a tener esto en términos de la desigualdad. Ahora mismo tenemos mucha protección debido a nuestro sexo, a nuestra raza, a nuestro estatus. Todo eso ellos pretenden desmantelarlo con este plan 2025. Vamos a estar claros, señores. Tenemos que estar al tanto de todas estas cosas, de todo ese planteamiento. Tenemos nosotros que informar a la comunidad latina en particular, a todas estas personas que están apoyando al señor Donald Trump, para que sepa qué es lo que ellos proponen y cómo eso nos va a afectar a nosotros como una gran población latinoamericana. Cómo ellos hablan de deportar millones, miles y miles de personas el primer día que coja Donald Trump la silla. Tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. Se discute el estado de Biden, pero sabemos que ahora mismo estamos a unos 4 o 5 meses de noviembre. Entonces, ¿hay tiempo para reemplazar a Biden? No creo. Porque es que
La convención demócrata es en agosto 19 empieza. La de los republicanos es la semana que viene. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y hay que informar a nuestra población, hay que mantenerla informada, porque lo que se propone en el reemplazo de revisar la enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, en perjudicarnos a nosotros como comunidad, la política exterior de los Estados Unidos. Y lo más alarmante es que ellos dicen, el señor Kevin Roberts, que está encabezando de Heritage Action, la acción Heritage, es que va a haber una revolución sin sangre si la izquierda no lo molesta. Es decir, es una amenaza. Si la izquierda se alborota, entonces va a haber sangre. Señores, esto es muy serio, y la comunidad latina tiene mucho que aportar en términos a su voto. Tenemos nosotros la responsabilidad de alertar a nuestra gente. Miren, el Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas, estamos convocando un conversatorio para el día 3 de agosto, sábado 3 de agosto, en Alianza Dominicana, en la 166, a las 3 de la tarde, de 3 a 6. Vamos a tener un grupo de panelistas extraordinarias, las cuales vamos a darle la oportunidad a nuestra comunidad a que se enteren de qué es lo que puede suceder con nosotros y cómo esto puede afectar a América Latina en general. No solamente a nosotros aquí, pero la política de exterior, los derechos de las mujeres a decidir. Son mucho lo que está en la palestra en términos de perjudicarnos a nosotros si gana el señor Donald Trump. Tenemos nosotros que saber a dónde es que vamos, porque nos están dando todas las señales. Y los medios de comunicación tenemos una responsabilidad de dar a conocer esas facetas que ya tú ves. Esto hace años que anda por ahí. Pero solamente Zenaida, te preguntaba que dijiste que ese conversatorio es el día 3 de agosto, que será en Alianza Dominicana. ¿A qué hora será? Y si eso es abierto a todo el mundo, todo el que quiera ir. Abierto a todo el público, es un sábado, de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Ahí vamos a tener un conversatorio sobre todas estas situaciones y cómo esto puede afectar a la comunidad latina en particular. Esto es grave lo que está sucediendo. Nosotros estamos convocando para dar más información, para que la comunidad también pueda hacer las preguntas. Vamos a tener expertos en la materia. Vamos a confirmar las 3 panelistas que van a estar, que son 3 mujeres pero muy capacitadas y muy importantes en lo que estamos hablando aquí. Esto es urgente, ya que nuestros representantes no están haciendo el trabajo que deben de hacer, y es informarnos a nosotros sobre estas situaciones, qué se está haciendo para remediarla y educar a nuestra comunidad. Nosotros tenemos que salir a votar en noviembre masivamente. Nosotros, la comunidad latina, puede hacer la diferencia en estas elecciones de noviembre 2024. Yo tengo, como persona que está en los medios de información, mucha dificultad para aconsejar a la gente sobre cómo votar en noviembre. Por un lado, todo lo que representa Donald Trump en términos de derechos individuales, temas como el aborto, temas como los derechos de los trabajadores, las ayudas de Medicaid, Medicare, importantísimas para nuestras comunidades, estarán en peligro si Donald Trump llega al poder. Ahora, eso por un lado. Pero por otro lado está el problema de la política internacional. Y yo siempre me hago la pregunta, ¿quién es más probable que comience una guerra con Rusia, Donald Trump o Biden? Y mi respuesta para mí es Biden. Y si hay una guerra entre Rusia y los Estados Unidos, pues ni aborto ni nada, porque no va a haber nada, van a quedar cucarachas. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo le digo yo, o sea, cómo tú en conciencia le puedes decir a una persona, vota por Biden o vota por Donald Trump, sabiendo que con Donald Trump la posibilidad de una guerra con Rusia se reduce, pero los derechos individuales de la persona van a sufrir aquí, el derecho de las mujeres, el derecho de los trabajadores? Pero por otro lado, si Biden gana, la probabilidad de una guerra con Rusia se incrementa
al mismo tiempo que, o sea, ¿cómo tú manejas esa dualidad? Entonces, porque para mí es como decidir entre un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Bueno, no hay duda que el presidente Biden es el que más le conviene a la comunidad latina. Porque los hechos internacionales, la política internacional de los Estados Unidos es la misma con los republicanos que con los demócratas. Es la misma política, créemelo. ¿Tú me entiendes? Pero nosotros en estos momentos no tenemos otra alternativa. Porque es que ya Donald Trump y los republicanos han dicho, fíjate, una de las situaciones que tenemos es que ellos quieren forzar a las anglosajonas a tener más hijos. Esta situación del aborto que se habla siempre es porque nosotras, las mujeres latinas, las mujeres afroamericanas, somos las que tenemos 3, 4, 5, 6, hasta 7 niños. Ellas tienen uno, si acaso, tal vez ninguno. ¿Tú me entiendes? Entonces ya ellos sacaron la cuenta de que somos la mayoría. Ya nosotros no somos minoría. Yo nunca he sido minoría porque yo soy una mujer y nosotras somos el 52% de la población. Es decir, que yo siempre he estado en mayoría. Entonces, aquí cuando se habla de eso, como te digo, Oscar, nosotros tenemos una responsabilidad. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo tú le explicas a un ciudadano de a pie de que una segunda mandato de Biden no va a terminar con la humanidad por un enfrentamiento directo entre los Estados Unidos y Rusia? Porque Donald Trump por lo menos está hablando de que va a parar la guerra. Aquí se está hablando de ganarle a Rusia, un país con 5.000 ojivas nucleares. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo tenemos nosotros ciertos niveles de confianza de que un segundo mandato de Biden no va a conllevar a una guerra directa con Rusia y posiblemente con la exterminación de la humanidad? Mira, para mí eso es fácil. Si la población se organiza y se tira a la calle y participa, nosotros somos los votantes. Y nosotros podemos decirle al Partido Demócrata y al presidente Biden, no queremos guerra, no queremos guerra. Mientras estamos todos sentados en nuestra casa esperando a ver lo que va a pasar, eso no va a funcionar. Y por eso que nosotras, el 3 de agosto, sábado 3 de agosto, tenemos este conversatorio en Alianza Dominicana con nuestra población para que se enteren de esto mismo. Entonces no podemos poner la guerra primero que lo que estamos nosotros aquí viviendo dentro de los Estados Unidos, nuestros derechos como ciudadanos, nuestro derecho al trabajo, seguro médico, nuestro derecho al sindicato, nuestros derechos a vivir en vivienda decente. Eso viene primero, Oscar, eso viene primero y vamos a negociar. Tenemos nuestro representante, acuérdate, que el poder que tiene el Congreso de los Estados Unidos y el Senado es fuerte. Es decir, el presidente, aunque ya ha pasado, y yo lo sé que ha pasado, porque el presidente ha dicho esto es lo que va, esto es lo que va, pero nosotros como ciudadanos tenemos que participar. Zenaida, el Partido Demócrata sigue ya para terminar, sigue en un dilema de si el presidente Joe Biden sigue en la carrera para un segundo mandato o si se busca un candidato alternativo para enfrentarse el día 5 de noviembre a Donald Trump. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, mi posición, desafortunadamente, tenemos que ser prácticos. No hay tiempo para hacer un cambio drástico en los próximos, tenemos agosto, septiembre, octubre, tenemos 3 meses. El 5 de noviembre son las elecciones. Este es un país con 350 millones de personas, un país muy grande, donde se requieren muchas cosas para ser candidato a la presidencia. Yo creo que ahora mismo no nos podemos dar el lujo de hacer un cambio. Entonces, lo que nosotros tenemos que asegurarnos que el presidente está en la disposición de seguir gobernando, de que nos unamos, se una tanto el Congreso como el Senado, para asegurarse que la presidencia es de Biden.
Bueno, definitivamente el tiempo se nos termina, Zenaida. Solo nos resta agradecer tu participación como cada miércoles aquí en Levántate Nueva York. Gracias, Zenaida. Gracias a ustedes. Señores, ahora vamos a hacer una brevísima pausa. Retornamos enseguida con el resto del contenido de su espacio Levántate Nueva York. Kennedy Radio Dispatch, con su teléfono 212-283-1111. Recuerden, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch. Baje la aplicación por su app, Kennedy Radio Dispatch, la base más linda de New York, y su presidente, Roberto Roja. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Dispatch. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas, en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. Ya tienes la edad de jubilación, 62 o 65. Para ti, tu familia y amigos, aquí tenemos la solución. Llama ahora al teléfono 914-557-0247. Si necesita home attendant, llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Rafael Díaz, consultor de seguros de salud. Llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Love can come in many forms. The ancient Greeks had words for the different kinds of love. Storge is the love you have for your family. Eros is romantic love. Philia is the love you have for friends. But agape is selfless love, a compassion for anyone, to step up when someone is in need, to sacrifice for their well-being, because you do anything for them. Whether it's an early morning appointment or a late-night discharge, Agape Transportation makes sure you reach the care you need with the compassion you deserve. Because we know it's not just transportation, it's healthcare. Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York, luego de la participación del señor Cuervo y de Zenaida Méndez, desglosando este tema de la política de Estados Unidos, que está ahora bien caliente, porque ya solo restan algo más de 4 meses para las elecciones del 5 de noviembre aquí en los Estados Unidos. Dice Daniel Peralta que al señor, si se puede decir señor, al pastor que estábamos hablando hace un momento, no fue que lo liberaron, sino fue que fue condenado a 5 años en el 2022 y estamos en el 24 y ya el señor está suelto. O sea que hay que pedirle respuesta a la justicia de por qué este señor, que estaba condenado a 5 años en el 2022 y que solamente estamos en el 24, o sea que no es tiempo para que esté fuera en la calle, no cumplió la condena y está haciendo, dice Heidi Oleaga Paradis. Perdón, él fue condenado por violación de menores. Por violación de menores. Por el mismo hecho, es perro hueveros, aunque por el mismo hecho. la boca, dice el refranero. Por el mismo nacional. Y le dieron 4 años. 5. 5. Y era pastor.
Sí, y volvió a seguir siendo pastor y seguir volvió a sus hazañas, haciendo las cosas. Entonces, lo que yo tampoco entiendo es por qué los padres confían a sus hijos a este tipo de personas. Pero, señores, Heidi Oleaga Paradis dice, buenos días, Veridania Recio. Mi afectuoso saludo, como siempre, a mi querida Zenaida. Y aquí, señores, Oscar Pérez tiene un tema que lo dejó sobre la mesa porque tuvimos que hacer cambios rápidos. Ahora Oscar vuelve a su tema de Kiev. Sí, algunas personas se lo han enterado, aunque no ha habido una publicidad tan grande como en casos anteriores, de que en Kiev, bajo un bombardeo de los rusos a diferentes instalaciones en Ucrania, un hospital fue impactada por un misil y hay acusaciones de ambos lados. La gente de Kiev dice que fueron los rusos dicen que fueron los ucranianos. Hay unas fotos del misil que en el instante en que va bajando para impactar el hospital, donde algunos acusan que son de misiles de defensa antiaérea norteamericanos, que tiene la importancia. Y otros dicen que no, que es un misil ruso. Pero yo he visto diferentes analistas y la mayoría de ellos concuerda que aparentemente el misil no es ruso, aunque se habla de la trayectoria y todo eso. ¿Cuál es lo importante aquí? Porque esto ha pasado varias veces. ¿Cuál es lo importante aquí? Es la reacción de la población ucraniana a lo que está pasando. Primero, la popularidad de Zelensky es prácticamente, no voy a decir que es nula, pero sus niveles de popularidad se han reducido enormemente en Ucrania, tanto así que oficiales electos o parte del gobierno de ellos han salido a criticarlo a él, porque cada vez que algo pasa, algo parecido a eso pasa, o él está en extranjero o anda buscando cuarto. Entonces, acusar a los rusos de que intencionalmente bombardearon un hospital el día antes de la reunión de los miembros de la OTAN, en un instante en que las últimas 20 elecciones en Europa, los partidos a favor de la guerra o de la ayuda ucraniana han perdido las elecciones. Por eso fue que tuviste a Biden sacando en una reunión particular con el nuevo gobierno, el nuevo representante del partido que ganó, el laborista. Macron ni siquiera pudo venir, no lo dejaron venir. Entonces, sería extremadamente estúpido para los rusos ayudar a Ucrania y a la OTAN a que lo sigan bombardeando. Eso está en las redes, en todas partes, pero particularmente en Ucrania, lo que está conllevando a una situación que se pensaba que se puede utilizar desde las Naciones Unidas, ventajosa, se le está saliendo el tiro por la culata. Sí, lo que pasa es, Oscar, escúchame, que mientras hay aparte de la guerra bélica, hay una guerra psicológica y una guerra mediática que se quiere desviar la atención de la realidad. Es decir, Xi Jinping, presidente chino, dice que se deben crear las condiciones para las negociaciones. Un líder importante del Asia y que tiene una influencia mundial por el poder económico de China. Resulta que ahora el problema está en que si fue misil norteamericano o fue misil ruso. Los norteamericanos, como es lógico, van a tratar de atribuirle todo lo que ocurra negativamente en esa guerra a Rusia, porque ellos necesitan tener ganancia de causa, no solamente en términos bélicos, sino en términos políticos a nivel de la opinión pública internacional. Pero, y los 20 o 30 muertos que se habla, y eso no le hablan a nadie. Y entonces, lo único que importa es ahora de si fue ruso o si fue norteamericano. Óyeme, pero no importa, como hablábamos al principio aquí en Levántate New York, no importa la consecuencia del lanzamiento de ese misil, de que le cegó la vida a alrededor de 20, 30 personas inocentes. Como decíamos, se ha normalizado la tragedia, que ya el mundo ve como normal que fallezcan 15, 20, 30 personas y no ha pasado nada. Y al otro día hay otra noticia y ya esa se olvidó. Bueno, pero la deshumanización mundial que estamos teniendo. Uno de los grandes problemas que estamos cuando hablamos de víctimas es, por ejemplo, y es algo como se tratan a las víctimas en la prensa internacional. Yo no sé si ustedes recuerdan de 7 periodistas que mataron en Francia a un grupo porque insultaron a
por una declaración que hicieron en contra de Mohamed, o sea, sí, de Mahoma, en contra de Mahoma. Mataron 7 y el mundo entero salieron como 20 presidentes para Francia, en consolación con Francia. Pero la semana anterior, o esa misma semana, en un ataque terrorista, habían matado 250 personas en Irak. Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. No solamente eso, van cerca de 40.000 palestinos muertos. Depende de quiénes se pongan los muertos. O sea, que hay muertos y hay muertos. O sea, van 40.000 palestinos muertos en 7 meses de guerra. Hay muertos y hay víctimas. Exacto. Entonces, van más de 40.000 en 7 meses. De acuerdo al lugar donde ocurra la tragedia. Es que todos los muertos no son iguales. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes han oído cuando se critica la guerra en Rusia que se usa un número de muertos civiles? Nunca. Ellos le dicen que hay muchos muertos. ¿Qué tantos muertos? ¿Por qué? Porque, y no es que no lo están contabilizando, las Naciones Unidas están contabilizando los muertos. Pero el problema es que en 3 años y medio, bueno, 22, en 2 años y medio, van menos de 25.000 muertos en Rusia, civiles. Se habla más de 1 millón de soldados. Y la pregunta es siguiente: generalmente en todas las guerras, por cada soldado muerto hay dos civiles. ¿Cómo es posible que en esta guerra el número de soldados muertos es varias veces la cantidad de civiles? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo es posible que en una guerra moderna, con el nivel de crueldad y de violencia que tienen las armas modernas de hoy, la cantidad de víctimas civiles contadas por las Naciones Unidas sea mínima? Y no es que 25.000, 30.000 gente sea poca gente. Son 30.000, 50.000, son 30.000 desgracias y 30.000 seres humanos. Pero comparado con la cantidad de soldados muertos, tú te apuntas, algo está pasando aquí. Y esa es la pregunta que nadie quiere ventilar en los círculos internacionales. ¿Por qué? Porque cuando tú comparas el nivel de crueldad con que se ha tratado a la población palestina por parte de Israel, al extremo de coger a un soldado herido y montarlo en la capota de un jeep y pasearlo como un trofeo de guerra e impedir que lo atiendan, de eso no se dice nada. Entonces, la crueldad, Oscar, es despiadada. Pero no, un momento. Eso es tremendo. No, es que son cuando tú atacas a un centro urbano y tú mira, que lo que yo no creo que los ucranianos lo hicieron de maldad, ni siquiera los rusos. Y tú tienes lo que se llama víctimas colaterales. Por muy desgracia que sea, son víctimas colaterales. Pero no es que esas víctimas fueron donde estaba el conflicto, fue que el conflicto llegó donde ellos. Todos los conflictos llegaron. Exacto, porque ¿dónde vimos los civiles? En todas partes del mundo. La guerra es un acto, es el último acto, manifestación de la crueldad humana. Es que las ambiciones desmedidas de los actores de esa guerra por intereses no han medido las consecuencias en términos de pérdidas humanas, porque como decíamos al principio aquí en Levántate New York, no hay una valoración humana, lo que hay es una estimación económica. Se hacen estimaciones en función de ganancia de causa en materia económica y no se toman en cuenta consecuencias ni pérdida humana, y por eso, Oscar, perdóname, y por eso, Oscar, no ha habido ningún cálculo en términos de a quién va a llegar ese conflicto bélico, hacia quién va a afectar, porque está creando una situación de destrucción en términos físicos, de estructura, de edificios, de plantas, de instalaciones. Pero lo peor del caso es que no se está tomando en cuenta esos seres humanos indefensos de todas las edades y de todos los sexos, niños, ancianos, adultos, mujeres, que son los que están aportando a la víctima, a la población. Señores, aquí yo no estoy tratando de justificar la violencia ni el asesinato. No, yo no lo digo por ti. No, lo que yo me refiero es lo siguiente: es como nosotros comenzamos a comparar. Sí, primero, ¿por qué pasa la guerra? Porque como lo dijo Napoleón, la guerra
es la diplomacia con otros medios. O sea, yo quiero algo de ti, yo no lo puedo conseguir por la buena, pues yo lo cojo por la mala. Y generalmente lo hace el que tiene más poder. Un método de conquista. Déjame terminar. A lo que yo me refiero es lo siguiente. Cuando nosotros hacemos los análisis de la guerra, nosotros decimos todas las guerras son iguales. Eso es falso. Las guerras de independencia son guerras gloriosas. Cuando un pueblo está luchando por su libertad o por el derecho a la vida, es una guerra gloriosa. El objetivo es hacerlo completamente no, pero no son iguales. No son iguales. Entonces nosotros no podemos comparar todas las guerras. Nosotros tenemos que ver por qué se está peleando en un lugar, en un punto determinado. La guerra en Gaza es lo peor, porque es una guerra de exterminación. Es un genocidio. O sea, la misión de la guerra en Israel es exterminar físicamente a la población palestina. Esa es la misión y ellos lo han dicho abiertamente. Sí. Nosotros no podemos comparar lo que está pasando en Gaza con nada, solamente podemos comparar con lo que intentaron, y ni siquiera eso, lo que le intentaron los alemanes. Mientras eso ocurre, Oscar, yo lo que hablo es, lo que abro ahora aquí es un ambiente de posibilidad de reflexión, hasta dónde ya, en pleno siglo XXI, la lucha de intereses en el mundo puede seguir llegando a que el aporte mayor en términos de esos conflictos bélicos sea las vidas de seres indefensos. Entonces, yo entiendo que los dueños del mundo, los dueños de lo que quieren tener el dominio del mundo, no importa del lado que estén, tienen que reflexionar frente a las consecuencias de sus acciones y su insaciabilidad. Ojalá y que en esta reunión de la OTAN se llegue a algún acuerdo, bajen los niveles de presión. Eso no va a llegar a ningún lado. Ojalá y se llegue a algún acuerdo de paz. Ese es mi deseo, que se llegue a algún acuerdo de paz. Yo quisiera que el sol saliera de noche, o que lloviera café y cosas por el estilo. Vamos a ser optimistas. Un café con leche. No, un problema de optimista. O sea, alguien decía que un optimista es un pesimista mal informado. O sea, ¿cuál es el presidente de la OTAN? ¿Cómo yo puedo poner la posibilidad? ¿Quiénes integran esa estructura? ¿Quién integra esa estructura? Fue una estructura militar que se creó primero supuestamente para defender a Europa de la expansión rusa, pero es un instrumento militar cuya única misión es utilizar la fuerza para expandir los intereses de cierto grupo de países. Entonces ellos no van a ceder. No, que no van a promover la paz. Vamos a esperar ellos necesitan para eso. Vamos a ver qué pasa. La declaración conjunta luego de concluida la reunión el día mañana 11. Pero ahora vamos a ver cómo andan las noticias internacionales con Rafael Díaz. Un bombardeo contra una escuela de Gaza causó cerca de una treintena de muertos en Abrasán, en el sur del territorio palestino, según una fuente